Hola, buenos días, cubanas, cubanos y amigos de cualquier lugar del mundo. En este episodio de Marquito Curioso, les voy a hablar de tres cosas. Primero, ¿quién es la 82 División Aerotransportada? ¿Por qué la mandan a Medio Oriente? Si eso significa más guerra y tropas en el terreno. ¿Y qué significa todo eso para Cuba en medio de la crisis brutal que estamos viviendo? Además, voy a recordar un poquito lo que pasó en Granada en el año 83 cuando intervinieron los americanos, cuando había tropas cubanas allí, y cómo de eso salió el famoso cuento de los últimos cubanos mueren abrazados a la bandera y la verdadera historia de los tenis de Tortoló. Pónganse cómodos. Hoy voy a comparar soldados que sí se tiran donde hay fuego con generales de papel que solo son valientes en los discursos. Primero, ¿qué es la 82 Aerotransportada? Esta es una división de élite del ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando de decenas de miles de soldados en total, organizados en brigadas de combate y unidades de apoyo. Son paracaidistas. Se montan en un avión, se tiran en paracaídas, muchas veces de noche, cargado con equipo. Dicen que hasta 50 libras caen directo en zonas de peligro. Muchas veces ellos ni saben dónde están cayendo. Ellos han estado en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, en Irak, en Afganistán y en misiones de protección de embajadas y evacuación de civiles. Es una de las unidades más conocidas y respetadas del mundo. Se usa como punta de lanza, o sea, los primeros que llegan o cuando hace falta reaccionar rápido. Hoy, Estados Unidos está en una confrontación fuerte con Irán. Han usado sobre todo aviones, drones para atacar objetivos militares y mandar un mensaje. Ahora se decide enviar solo una parte del 82 aerotransportada al Medio Oriente, un grupo de varios miles de paracaidistas, no la división completa como fuerza de reacción rápida. Con eso, el mensaje es bastante claro. No solo te puedo atacar desde lejos, puedo poner soldados en el terreno si hace falta. No es una invasión gigante como la de Irak en el año 2003, pero sí es subir un escalón más en el nivel de presión. ¿Es esto una escalada? Sí, pero una escalada controlada. No están mandando al ejército enorme para ocupar un país. Están mandando una fuerza que sirve para cuidar bases, proteger aliados, asegurar puertos, aeropuertos y sacar gente si todo se pone muy feo. Es como decirle a Irán, si tú subes el volumen, yo también te lo puedo subir. Y este movimiento no mira solo a Irán, lo mira todo el mundo, todo el planeta está con los ojos en esto. Rusia, China, Corea del Norte y también los regímenes que viven en la sombra de estos, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es un recordatorio de que Estados Unidos todavía tiene poder militar real y que sigue siendo dispuesto a usarlo en ciertos casos. Entonces la pregunta es, ¿esto es un calentamiento directo para hacer algo contra Cuba? La respuesta honesta es, no hay señales directas de una operación militar contra Cuba ahora mismo. No hay anuncios oficiales, no hay movimiento masivo de tropas hacia el Caribe, no hay discursos hablando de invadir la isla. Pero Cuba está en una situación muy grave. La gente pasa hambre, vive en casas y barrios en condiciones insalubres, no hay medicina y meten a la cárcel a cualquiera que se atreva a defender sus ideas. El régimen vende la idea del diálogo y negociaciones con Estados Unidos y Europa, pero en la práctica, la vida del cubano de a pie no mejora. Si estas conversaciones, y hay elementos que prueban que será así, no traen cambios reales, si todo se queda en la foto, en el vacío o en los discursos, esto ya no es solo un tema político, se convierte en una crisis humanitaria. Cuando un país entero está sin comida, sin medicina, sin agua limpia y sin derechos básicos, el mundo no puede mirar hacia otro lado para siempre. Y hay otro punto muy práctico. Para Estados Unidos, muchas veces es mejor intentar contener la crisis dentro de Cuba que sufrir otra estampida de cientos de miles de cubanos llegando en masa a sus costas y sus fronteras. Una Cuba que se hunde más significa presión en las fronteras, problemas políticos internos, ciudades llenas intentando ayudar a gente que llega sin nada. Por eso, desde la lógica fría de Washington, es más barato y menos caótico ayudar a estabilizar o cambiar algo dentro de Cuba que dejar que todo explote y se convierta en otra crisis migratoria enorme. Si tú juntas crisis migratoria, negociaciones sin resultado,
y un régimen que no cambia y sigue reprimiendo, cada vez suena menos loco que por lo menos se empieza a hablar de intervención por razones humanitarias. Razones hay. No porque alguien quiera invadir por deporte, sino porque hay un pueblo al que están destruyendo poco a poco. Y aquí entra la historia de Granada, que nos sirve para entender cómo funciona de verdad la propaganda del régimen cubano. En el año 83 Estados Unidos intervino en Granada. Ahí había presencia militar cubana. No solo militares, había asesores, constructores, personal enviado por La Habana para apoyar al gobierno de entonces y la construcción de un aeropuerto. En esa operación participaron unidades de la 82 aerotransportada. Los americanos entran, avanzan rápido. Las tropas cubanas en la práctica no pudieron hacer casi nada. Después de aquello, la propaganda del régimen de Cuba empezó a vender la película heroica. Recuerdo en aquella época escuchar, estando en Cuba, Radio Reloj, los últimos cubanos mueren abrazados a la bandera, hasta mostrando aquello como una batalla gloriosa. Es el cuento de siempre. Con los años, cuando se escuchan testimonios, entrevistas, hasta hijos de oficiales hablando en podcast, la realidad que sale es otra. No hubo esa resistencia épica. Ellos no estaban preparados, no tenían recursos para defender nada. Y que al final el régimen no pudo justificar aquella gran batalla que trató de vender. Y el pueblo, como siempre, resumió todo en un chiste perfecto. Si quieres correr veloz, compra tenis Tortoló. El supuesto gran militar, en vez de convertirse en héroe, se convirtió en un símbolo de fuga, de cobardía, de sálvese quien pueda. Ese chiste mata al mito. Te dice, no hubo épica, hubo carrera. Compáralo con la 82 División. Gente entrenada para saltar donde hay peligro real, con logística, mando, reglas claras, asumiendo riesgos de verdad. El castrismo hace otra cosa. En la realidad, corre, se esconde, improvisa y después, con calma, escribe el guión heroico para el noticiero. ¿Con qué nos quedamos? Uno, Estados Unidos todavía tiene fuerza militar seria y lo está demostrando con el movimiento del 82 aerotransportada en el Medio Oriente. Dos, el régimen cubano vive dos historias. Hacia afuera somos víctimas heroicas del imperio. Hacia adentro tenemos un ejército invencible. Pero en casos como Granada y el chiste de los tenis de Tortoló muestran que eso es mentira. Cuando hay otro ejemplo, el ejemplo de Venezuela, sorprendidos en el medio de la noche, supuestamente, no. Cuando llega el momento de la verdad, no son héroes. Son gente defendiendo su sillón y su poder. Número 3. Si las famosas negociaciones no traen cambios reales, si los presos siguen siendo presos, de los 51 aparentemente han liberado veintitantos, si la gente sigue pasando hambre y enfermándose en hospitales destruidos, la palabra soberanía empieza a sonar vacía. Soberanía no es el derecho de una mafia a tener una bandera. Soberanía es el derecho de un pueblo a vivir con dignidad. Si esa no existe, el mundo va a empezar a hablar más fuerte de crisis humanitaria y responsabilidad de proteger. No estoy diciendo que mañana van a desembarcar tropas en Cuba. Lo que digo es que si nada cambia, la crisis se hace peor, esa idea de una posible intervención humanitaria cada vez va a sonar menos tabú y más como un tema serio con muchas mesas de decisión. Si hasta aquí llegaste, ya sabes, la 82 División en Medio Oriente es una señal fuerte en el conflicto con Irán. No es una invasión a Cuba, pero sí un mensaje que la fuerza militar de Estados Unidos existe. Se mueve y manda señales al mundo entero, incluida a la dictadura cubana. Quiero saber tu opinión. ¿Estados Unidos debería ser más contra dictaduras como la cubana y la venezolana? ¿O el cambio tiene que nacer sí o sí desde dentro de la isla? Dímelo en tus comentarios, donde quiera que me escuches, en Facebook, en X, en YouTube. Si este episodio te aclaró un poco el mapa, compártelo. Ayúdame a que más gente vea la diferencia entre propaganda y realidad. Yo soy Marquito Curioso y aquí voy a seguir hablando claro, sin miedo y sin pedir permiso.